Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy continuamos con nuestra serie de programas especiales sobre las agresivas actividades de los servicios de inteligencia castrista en territorio norteamericano y también contra el mundo occidental. En los programas anteriores habíamos visto al tercer secretario de la Embajada cubana ante Naciones Unidas sorprendido por nuestras cámaras en plena labor de espionaje. Tras su expulsión ha resultado prácticamente imposible seguir su rastro, es como si se lo hubiera tragado la tierra. En Cuba no ha ocupado, que sepamos, ningún cargo visible, aunque hay algún que otro funcionario con nombres o apellidos parecidos, similares, en labores de provincia. Sin embargo, la oportunidad que se nos presenta, esta noche lo vamos a ver, es la de conversar con quien precisamente en 1992 fuera embajador de Cuba ante la ONU, la sede desde donde se dirigía y tal vez se dirige la actividad de espionaje contra Estados Unidos. En el siguiente reportaje veremos cómo es esa embajada por dentro, en qué consiste, este es otro aspecto, la falta de reciprocidad diplomática, cuáles son las técnicas que Cuba utiliza para burlar o agotar el contrachequeo de la contrainteligencia estadounidense, del FBI, y además, ¿de dónde sale tanto dinero para pagar todo ese inmenso aparato de espionaje y subversión? Así que sin más dilación, los dejo con el primer reportaje de esta noche. Adelante. En Naciones Unidas el hecho fue también muy comentado, sobre todo entre las embajadas latinas, porque de entrada es algo vergonzoso que a un oficial sea atrapado de esa manera por un equipo periodístico. Porque lo curioso es si hubiera habido toda una parafernalia de inteligencia para montar ese episodio, hubiera sido otra la situación. Pero la situación probada en este caso es que el espionaje castrista en territorio norteamericano se dirigía, y tal vez se sigue dirigiendo en gran parte, desde la embajada en Naciones Unidas. El edificio de la embajada, en el número 315 de la avenida Lexington, en el corazón de Manhattan, es un búnker inexpugnable. Hoy tenemos el testimonio excepcional de quien fuera embajador allí, para preguntarle cómo es el edificio por dentro. Bueno, la embajada es un conjunto de 3 edificios que están interconectados. Hay una entrada principal, hay en el Lexington. Por Lexington hay una entrada y hay varios edificios neoyorquinos estos muy viejos, interconectados, reformados por dentro. Es casi que es un jeroglífico. ¿Cuántas personas había, el personal total, tienes idea más o menos que en tu época? Bueno, tiene que haber sido más de 60, 70 personas si tienes en cuenta los oficiales, los funcionarios, las esposas, los hijos, los custodios, el personal de apoyo, todo eso va sumando y sumando y sumando. Y en la actualidad son muchos más. Contrario a lo que ocurre en la embajada estadounidense en La Habana, Cuba no depende de empleados norteamericanos. En realidad las embajadas cubanas evitan contratar personal local. Creo recordar que en el caso de la misión de la ONU, la única persona que no era cubana, que oficialmente recibía algún salario de la misión, era una señora guatemalteca que se dedicaba a cuidar a la esposa del señor Ricardo Alarcón. El MINREX, Ministerio de Relaciones Exteriores, evita contratar personal no cubano para minimizar la posibilidad de ser infiltrados o espiados. Según las normas de reciprocidad diplomática, en la misión estadounidense de La Habana debería ocurrir lo mismo. Pero la dictadura cubana limita al mínimo el número de diplomáticos norteamericanos a los que les permite ir a la isla, lo que obliga a que el Departamento de Estado se vea en la necesidad de contratar personal cubano, no libremente, sino a través de una agencia que controla el Consejo de Estado de la isla. Esta falta de reciprocidad coloca en desventaja a los servicios estadounidenses y nadie ha explicado jamás su razón de ser. De este modo, la misión de Cuba ante las Naciones Unidas funciona como una suerte de cuartel castrista en el corazón de Nueva York.
Sí, ahí dentro hay una mezcla de oficinas con Es como un albergue. también, claro, sí, no, incluso... Me dijeron que hay literas. Sí, para los custodios, que son muchos, los choferes, etcétera, no hay otra forma de resolver eso que no sea organizando dormitorios colectivos y comidas colectivas. Y eso crea mucho una situación de convivencia muy precaria. Como una beca, ¿eh? Muy precaria eso. Y muchas embajadas de Cuba fuera en todas partes del mundo, sobre las grandes sobre todo, no escapan de eso. En la Embajada de España hubo una época que también se hicieron prácticamente cuarterías dentro de la misión. Es parte de la miseria que invade el país y que no tiene otra posibilidad sino reflejarse incluso en ese servicio exterior. La precariedad, sin embargo, les permite tener a bajo costo un número mayor de personal y esa superioridad numérica les permite a su vez romper con más eficacia el contrachequeo del FBI en Manhattan, saturándolos por inundación. Sí, eso fue algo que se comentaba allí en los medios de la embajada, que ellos tenían la posibilidad de romper ese chequeo que obviamente, evidentemente, tiene que tener, todavía en estos momentos debe existir, de cierto control de las personas que entran y salen de la embajada. Eso sirve para muchísimas referencias. Una de sus opciones, quizás yo creo que en un caso bastante notorio para ellos, era hacer ese tipo de despliegue simultáneo de todos los agentes posibles, con lo cual agotan de inmediato las posibilidades de los servicios de contraespionaje, ¿no? de perseguir. ¿Qué hacía? ¿Que salían 10, 15 a la vez? Puede ser eso. También no todos vivían en la embajada, aunque la mayor parte de esas personas vivían dentro de la embajada. Algunos, los más importantes, vivían fuera de la misión, con lo cual también añaden otra posibilidad de movimiento independiente. Debido a la falta de reciprocidad, las embajadas extranjeras en La Habana están vigiladas no desde fuera, sino por dentro, por los propios empleados del gobierno cubano que allí trabajan. El personal que trabaja en las embajadas es permitido, es reclutado, es contratado a través del propio sistema Consejo de Estado. No es el Consejo de Estado como tal, es una empresa. Pero esa empresa está supeditada al Sí, Consejo pero de eso Estado. es una formalidad. Eso es una empresa que es controlada por la contrainteligencia en Cuba. ¿No? Y el Consejo de Estado no sabe ni dónde queda esa oficina. Son ellos los que autorizan que una persona trabaje o no en una embajada. Puede haber algún caso de una persona cercana a un funcionario, cercana a un embajador, que quizás como excepción se le brinda la posibilidad de que trabaje en una embajada, pero también a todos, incluidos a eso, se le exige un grado de información sobre lo que sucede en la embajada. Yo creo que todas las embajadas extranjeras en Cuba están absolutamente, no puede ser de otra manera, están absolutamente conscientes de que trabajan en esas circunstancias. Que ahí dentro de ese círculo no hay secreto. Todo lo que pase por las manos de un cubano llegará al conocimiento del gobierno cubano. Y son circunstancias muy difíciles para trabajarlo para los extranjeros, ¿no? Alcibíades tuvo una experiencia personal que ilustra cuán penetrada está, por ejemplo, la Embajada Española en La Habana. Sí, eso fue un caso muy curioso. Recién nombrado yo viceministro, tuve una entrevista de importancia con el embajador español del momento, porque había habido una ocupación, habían entrado cubanos a la misión de España y se estaba tratando de resolver ese problema de la forma más rápida posible. Y yo tuve una entrevista con este señor y luego a las pocas horas un oficial de la inteligencia vino y me mostró el cable, es decir, la información que ese embajador había enviado a Madrid de su reunión conmigo. Y hubo la infidencia de decirme que, bueno, que la secretaria del embajador se encargaba también de que el cable tuviera las dos vías simultáneas, es decir, para Madrid y para la inteligencia cubana. Es decir, todo lo que ese embajador transmitía, al menos por esa vía,
para su gobierno, pues era del conocimiento inmediato del gobierno cubano. Habría que agregar a ello que como las naciones acreditadas en La Habana pagan en moneda fuerte, parcial o totalmente el salario de los empleados que Cuba les autoriza o coloca, terminan pagando el personal que los espía y conspira contra ellos. Es decir, que a Cuba ese espionaje le sale gratis. Y para el espionaje y la subversión en el exterior, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, en buena parte, o quizás en su totalidad, sale del altísimo costo de los pasaportes, del sistema de visado, etcétera. Es decir, por eso explica la reticencia, la resistencia durante muchos años del gobierno cubano por quitar esas cargas onerosas para los emigrados en sus documentos normales de ciudadanos viviendo en el extranjero. Es decir, los pasaportes cubanos han sido durante mucho tiempo los más caros del mundo. Se exigía además una renovación, se exigía un permiso para ir al país, etc. Todo eso es dinero que se recaudaba y que contribuía como fuente principal para el sostenimiento del servicio exterior. Independientemente de eso, la acción misma de la inteligencia, la actividad de la inteligencia es una prioridad del gobierno cubano y eso está por encima de cualquier otra circunstancia. Bueno, muy bien, el reportaje que acabamos de ver, en él hemos expuesto varios aspectos de la actividad de la Dirección de Inteligencia Castrista contra los Estados Unidos. En cuanto al tema de la fachada diplomática, hay que volver a subrayar el aspecto de la falta de reciprocidad. Incluso quienes bajo diferentes argumentos favorecen mantener relaciones diplomáticas con Cuba deberían exigir un mínimo de reciprocidad. No se debería seguir permitiendo que las embajadas occidentales en La Habana no puedan enviar a Cuba su propio personal diplomático en las cantidades que quieran o en proporción a lo que se le permite a Cuba en esos diferentes países en los que se le acredita. Y además que las embajadas en La Habana se vean obligadas a contratar personal cubano no libremente, sino a través de una agencia del gobierno dirigida y manipulada por la contrainteligencia. Se trata, sin dudas, de una desventaja comparativa que no responde a las mínimas normas de reciprocidad diplomática, recalcamos. En el siguiente reportaje veremos algo que yo creo que es inédito, el testimonio de un cubano egresado de dos de las más altas academias de la KGB. Y preguntas básicas, ¿qué se estudia en esas academias? ¿Qué se aprende en esos lugares? Ya lo verán. Muy bien, continuamos con nuestra serie de reportajes en estos programas especiales sobre el tema del espionaje, porque al calor de los, llamémosle, reverdecidos vínculos entre Moscú y La Habana, pues vínculos que incluyen un intenso intercambio de los servicios de inteligencia al más alto nivel, aprenderemos algo, yo diría que pocas veces comentado, y es que en la época soviética los rusos crearon dos academias de la KGB especialmente para formar espías cubanos. Todo un lujo. En el siguiente reportaje veremos por primera vez el testimonio de un ex capitán de la inteligencia cubana graduado de esas dos academias, de la Academia de Oficiales y de la de Jefes, que además de contarnos su historia personal, de cómo fue reclutado cuando aún no tenía ni siquiera edad laboral, nos va a ilustrar sobre lo que se aprende en esas madrazas del doble juego, vamos a llamarle así. ¿Cuáles son las asignaturas a aprobar y qué peligro encierra todo ello a la luz de la peligrosa actualidad? Vean y juzguen. Yo primero fui colaborador de la inteligencia cuando viví en Perú, más joven. Enrique García fue reclutado por la inteligencia castrista cuando todavía era menor de edad. ¿Tú vivías en Perú por qué? Porque tu papá viví en Perú porque mi padre estuvo a cargo de la oficina de prensa latina del Perú en los años 70, 75. Yo llego a Perú con la idea de hacer mis estudios universitarios y termino trabajando en el consulado de Cuba en Perú, que empecé a trabajar con 16 años, 17 años, y antes de la edad laboral. Y estando trabajando en el consulado de Cuba, fui reclutado como colaborador de la inteligencia cubana
En esas las tareas que hice fueron fundamentalmente, en aquella época se pasaba armamento, valijas de armas y de explosivos a los montoneros argentinos. Cuando aquello todavía no estaba el Frente Patriótico, era el MIR chileno. Todos los contactos, todas las armas que se pasaban a los grupos subversivos de Sudamérica se pasaban por esa vía. Yo manejaba los carros alquilados con las armas, los llevaba, los dejaba en los parqueaderos, ese tipo de cosas, y algunas misiones de inteligencia liviana. 3 años después fue seleccionado para cursar la Escuela de Inteligencia Cubana. Los que entraron en mi grupo, que fuimos reclutados, que éramos como 20 y tantos, cuando llegamos y nos llevaron a todos, que nos recogieron en diferentes puntos de la ciudad, a la Escuela de Inteligencia Cubana, nos dijeron, a partir del día de hoy, ustedes han sido reclutados por la Dirección General de Inteligencia del Gobierno de Cuba, el aparato más selecto y secreto de la seguridad del Estado. A partir del día de hoy, todo lo que ustedes harán será ilegal. Eso no se me olvida nunca. Yo tenía 19 años. Tras graduarse de la Escuela de Inteligencia y también de Derecho, Enrique fue enviado a la Unión Soviética. Me enviaron para la Academia de Oficiales de la Inteligencia Cubana en Moscú, que era una academia que tenía la KGB en las afueras de Moscú, donde se entrenaban 28 oficiales todos los años. ¿Cómo se llamaba la academia? ¿Cómo se llamaba? ¿Un nombre ruso? No, no tenía nombre. La academia era la academia. Era una academia que estaba en un bosque de abedules a 60 kilómetros de Moscú, en una zona cerrada que no podían pasar extranjeros. O sea, una academia muy peculiar y muy bien instalada, con todos los accesorios, con muchas comodidades. Los soviéticos, y la atención que nos daban era 5 estrellas, ¿no? Y ellos, el nivel académico muy alto, los profesores nuestros eran todos generales, coroneles de la KGB que habían estado en medio mundo, la parte técnica que aprendimos, las operaciones prácticas de vigilancia y contravigilancia las hacíamos en la ciudad de Moscú. Esa academia duró 1 año. La reciente participación de mercenarios cubanos en la invasión rusa a Ucrania, junto a los más recientes acuerdos en materia de inteligencia, nos recuerda la vieja y estrecha colaboración entre Moscú y La Habana desde los tiempos soviéticos. En el siglo XIX, el mejor servicio de inteligencia del mundo lo tenía la Rusia zarista. La eficiencia de la KGB viene por esta razón. Cuando conocimos a Enrique García, vivía en Washington bajo custodia de los servicios estadounidenses. Era, hasta ese momento, el único oficial de la línea política de la inteligencia castrista que había desertado, y lo había hecho 2 años antes de que se desintegrara la Unión Soviética, el país en el que había hecho estudios superiores. Recuerda que los Estados Unidos, por ejemplo, vienen a crear su primer servicio de inteligencia con la SOS en los años 40 y la CIA surge en el año 1949. O sea, este país no tiene una historia, nuestro país adoptivo, de un largo trabajo de inteligencia. Los británicos tienen más, pero los rusos venían en la carrera a largo. Hoy, cuando los vínculos entre Rusia y Cuba reviven con fuerza, el testimonio del capitán Enrique García sobre su paso por 2 de las más altas academias de la KGB adquiere una actualidad ilustrativa, entre otras cosas porque Vladimir Putin es un egresado de academias similares. Putin es un mafioso, sin lugar a dudas, un mafioso oficial de la KGB, pero Fidel, sin pasar la academia a la KGB como Putin, es mafioso de nacimiento. ¿Pero qué se aprende en las escuelas de la KGB? ¿Cuáles son las asignaturas? Psicología operativa. Se estudia... ¿Qué es la psicología operativa? La psicología operativa te enseña cómo manejar las técnicas de entrevista, cómo manejar las relaciones interpersonales, las características de los seres humanos, las ansiedades, estudiar a las personas cuando estás hablando con ellas, qué significa cada gesto, ¿no? Una psicología bastante profunda. Se estudia también reclutamiento. Bueno, el reclutamiento se estudia cómo se inicia una relación, cómo se estudia cuando se buscan las posibilidades de inteligencia, se estudian las características de la persona, las motivaciones, cómo se va desarrollando ese proceso, se pasa de señalar la persona de interés a candidato, de candidato a reclutamiento y de ahí a agente. Cómo se recluta, las medidas que hay que tomar en un reclutamiento. Bueno, entonces después van las rutas de comprobación, vigilancia, contravigilancia, después va psicología nacional de países, por ejemplo, se estudia, cada país tiene su psicología nacional,
Esto de que todos somos idénticamente iguales en todos los países no es cierto. O sea, el anglosajón en Estados Unidos hay peculiaridades de la psicología nacional. En cada país latinoamericano, no todos los latinoamericanos somos iguales tampoco, cada país tiene su psicología nacional. Los franceses tienen la suya, entonces eso tenía que estudiarlo por lo menos de 30 o 40 países. O sea, trabajo contra China. En la época mía China era un enemigo. A nosotros nos enseñaban a trabajar contra China. Trabajo contra China, trabajo contra los Estados Unidos, trabajo contra Inglaterra, trabajo contra Alemania, trabajo contra Francia. Entonces, cada vez que estudiabas un país, venían expertos de la KGB que habían estado años en esos países y te explicaban toda su experiencia operativa. Además de eso, el trabajo de inteligencia es fascinante, o sea, al que le gusta, ¿no? A mí me gusta el trabajo de inteligencia. Yo servía una mala causa, pero el trabajo de inteligencia es bonito, ¿no? Tiene sus peculiaridades. Si lo ejerces para una buena causa, es un trabajo interesante. Para mí, para mi gusto, ¿no? Teníamos un campo de tiro en el basement, en el sótano de la academia, y ahí venía un instructor del Departamento de Operaciones Especiales de los Killers de la KGB a enseñarnos a disparar con diferentes armas determinados días de la semana también, tiramos mucho también. 4 años más tarde yo regreso a Moscú, 5 años más tarde yo pasé la escuela de jefes de la inteligencia cubana. En la primera academia que yo pasé, yo fui el más joven de todos los que fuimos en esa academia, la primera, la de oficiales. Cuando yo fui a la de jefe, te podrás imaginar, me habían promovido de una manera muy grande porque el que estaba más joven por delante de mí tenía 10 años, 12 años más que yo. ¿Por qué deserta un oficial de la importancia estratégica del capitán Enrique García? Primero, esto es un proceso, ¿no? Yo tuve la oportunidad que no tuvieron muchos jóvenes de mi generación en Cuba. Yo nací en el año 58. Yo pude vivir fuera de Cuba estando muy joven. Conocí algo diferente a lo que era Cuba. Un país que a pesar de que había una dictadura militar de izquierda, habían ciertas libertades. Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, otro aliado de Cuba, otra revolución manejada por Cuba, muy radical, pero con más libertades que en Cuba. Y eso me permitió ver otro mundo, tener acceso a literatura. Y me permitió también conocer la nomenclatura cubana, conocer cómo funcionaba el sistema, conocer la corrupción de Cuba. Entonces, tuve una etapa de romanticismo, estudié marxismo a pulso desde jovencito, como nos obligaban a todos nosotros a hacerlo en Cuba, pero después en la inteligencia, en la universidad, yo me gradué de abogado en la Universidad de La Habana, como por el curso para trabajadores, por las noches, cogiendo las vacaciones pues, para hacer exámenes, pero me gradué de abogado y fue el primer expediente de la universidad también, por cierto, y tuve que estudiar mucho marxismo. Primero creí en el marxismo, después me convencí, cuando todavía era marxista, a principios de los 80, que Fidel Castro era un descarado, que no era marxista, me aburrían sus discursos. Entonces, lo primero que descubrí, y además como conocía la corrupción de toda la cúpula, toda la dictadura cubana, a ese nivel yo sí la viví, yo sabía cómo vivían todos. Entonces, yo me asqué del sistema, me asqué de Fidel Castro, pero creí que el marxismo era bueno. Pero que Fidel había traicionado las ideas del marxismo. El Mariel me revolvió el estómago. Cuando yo vi el Mariel, dije, esto es una asquerosidad. Esto que están haciendo esta gente que se quieren ir, no se hace. Hay cosas que a mí eso, sí, con todas las discrepancias políticas que puedo haber tenido con mi padre, a mí hay cosas que me enseñaron en mi casa. Hay cosas que las personas decentes no hacen. Tú no vas a tirarle piedra ni abusar de un indefenso. Y después hubo un proceso de 2 años, mientras más marxismo... después de mi primera academia en Moscú, que estudié más comunismo científico a pulso, que vi la Unión Soviética, que vi aquello, y que seguí estudiando marxismo, me di cuenta que mientras más marxismo estudiaba, menos lo entendía. Esto es una mentira, el marxismo también. El marxismo no sirve, es una mentira, Fidel es un descarado, ¿y ahora qué yo hago? Ese fue el problema. La decisión de mi deserción yo la tomé en el año 1984, 4 años antes que sucedió. Y ahí fue que bueno, se produjo ya mi decisión de acercarme a la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Busquen información secreta. Entre la numerosa información que Enrique entregó a la CIA está una que compartió con nosotros en 1992, un modo, digamos, de entender cómo estaba conformado entonces el Ministerio del Interior. La seguridad cubana, o el Ministerio del Interior, se divide en varios viceministerios
Esta es una estructura que en esencia no ha cambiado mucho hasta hoy. Bueno, sin dudas hay que agradecerle al capitán Enrique García la disposición de compartir su información y además la sinceridad con que nos habla de su pasado en los servicios de inteligencia del enemigo. Y no olvidemos que el capitán Enrique García también operó bajo fachada diplomática, lo que nos remite nuevamente al caso del embajador Víctor Manuel Rocha, aunque este último en un sentido diferente, porque no es un cubano, sino un diplomático norteamericano de origen colombiano. Por cierto, hay un detalle del embajador Rocha que se ha destacado poco, y es que en el 2014 se hizo ciudadano dominicano, 36 años después de haberse hecho ciudadano norteamericano, eso fue en 1978, de modo que sumando la ciudadanía colombiana, que la tenía o la tiene, más la ciudadanía norteamericana, pues hay que agregar ahora esta información sobre la ciudadanía dominicana. Son 3. Regresaremos y hablaremos con otro ex oficial de la inteligencia castrista, pero esta vez especialista en lenguajes cifrados, para que nos ayude a decodificar algunos de los documentos secretos que obtuvimos durante la investigación y que le hemos ido mostrando en estos días. Volvemos enseguida. Muy bien, ahora nos toca conversar con el capitán José Cohen, un ex oficial de la inteligencia cubana que desertó en 1994 y se asegura que entregó a la contrainteligencia estadounidense información sensitiva sobre códigos encriptados. En el segundo reportaje de esta serie, ustedes recuerdan que tuvimos acceso directo al modo en que los espías recibían instrucciones, intercambiaban información, y entre esos documentos vimos inscripciones de nacimiento falsas, licencias de conducir, tarjetas de seguro social, y también grabamos el envío de mensajes por Radio Habana, Cuba, lanzando al aire códigos de 5 cifras que luego eran decodificados con gamas, que también las vimos, igual de 5 cifras. Así que uno se pregunta cómo funciona todo esto, ¿no? Y cómo estaría funcionando hoy en día en la era del Internet y de los teléfonos inteligentes o de la inteligencia artificial. Así que les presento y le agradezco que esté con nosotros al capitán José Cohen. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Juan Manuel. Tengo tantas preguntas, tantas dudas, ¿no? Comencemos. Comencemos. A ver, bueno, viste los reportajes, el primero y el segundo reportaje donde aparece todo esto que yo describo acá. Vamos primero para que la gente sepa, ¿no? Me dices que tú eres graduado de análisis de sistemas especiales de comunicación. Sí, es una carrera específica que era matemática pura aplicada a la criptología. Ajá. Cuando dices criptología, ¿qué significa criptología? Criptología es la ciencia que se encarga de cifrar y descifrar mensajes para las comunicaciones, para asegurar las comunicaciones entre gobiernos, comunicaciones militares. Bueno, y hoy es aplicado incluso a todos los sistemas de cómputo, de transacciones bancarias, todo lo que tiene que ver con comunicaciones para que no pueda ser detectada por el enemigo, en este caso, o para mantenerla privada, se llama la ciencia de la criptología. ¿Y estudiaste en la oncena dirección del MININ? ¿Que eso qué era? Sí, yo estudié en la oncena, bueno, estudié la criptología en la oncena dirección del MININ, que pertenecía al Estado Mayor del MININ, que en aquel entonces el jefe era Patricio, ¿no? Era Patricio, General, General ¿no? Patricio de la Guardia, hermano. Qué bien. Ahora, cuéntame, nosotros vimos, y eso lo grabamos en vivo, porque el agente Adán sabía la hora, que usan Radio Habana, Cuba, una radio abierta, y empiezan a lanzar, en medio de estar la música andando, paran la música y empiezan 5, 4, 8, 15, 7, números que me di cuenta, nos dimos cuenta que era siempre de 5 cifras. ¿Por qué usan una radio abierta que puede oír todo el mundo? Bueno, porque el mensaje que se transmite está completamente codificado. No importa que tú lo escuches. De hecho, una de las cosas que se hacía en Cuba era interceptar estas comunicaciones, ¿verdad?, para tratar de descifrarlas, para tratar de decodificarlas.
Entonces, la mejor manera, la más económica además, para transmitir y comunicarte con un agente o con alguien que tú quieras mantener comunicación es abiertamente. Yo te mando a ti desde Cuba una serie de letras. En realidad esos números son letras que después con una clave que tú tienes en tu casa, en tu poder, tú puedes descifrar el mensaje. Ajá, que esos son las gamas Esos que vimos son, aquí. sí, las que claves, tienen, sí. Pero yo vi que él tiene unas gamas para él, unas color rojo y otras color negro, ¿no? Y que eran para ser usadas indistintamente. Parece una cosa muy sencilla, pero en el fondo, si no tienes... ¿Cómo conviertes esos números en letra? A ver, te voy a explicar sencillo. Ajá. Te voy a hablar un poquitico rápido de lo que es la criptología. Ajá. Los primeros métodos de criptología se llamaba sustitución. Vamos a poner un ejemplo. El abecedario tiene 26 letras. Ajá. Y yo decía que la A iba a ser la L, la B iba a ser la T. Ajá. Y yo decidía, la persona que iba a encriptar, decidía cómo sustituir cada letra. Si yo te digo que la A es la T y la N es la P, cuando yo te mande el Ana, y yo escriba Ana y te sustituya esas 3 letras, pues definitivamente tú no puedes leer el mensaje a menos que tú sepas que yo estoy sustituyendo una letra por otra. ¿Estamos entendiendo? Clarísimo, ¿no? eso está clarísimo. Eso está claro. Hay otra cosa que se llamaba transposición. Te estoy hablando de las cosas más Sí, sí, remotas. ajá. La transposición es que yo escriba el texto claro, el texto, la carta que te voy a escribir sin espacio, en una matriz, por ejemplo, de 6 por 6, cuadritos 6, 6, y yo escriba, y después que termine de escribir, y te mande eso. Pero tú tienes el código para ponerlo correctamente. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿No? Los griegos, los romanos en el imperio tenían que... había un doble mensaje, ¿no? Sí, Eso, en tenía los un nombre. papiros, claro. Ajá. Y dentro estaba el verdadero mensaje, etcétera. Correcto. Pero ¿por qué 5 cifras? Bueno, 5 cifras es para romper el tamaño de una palabra. Por ejemplo, cuando a mí me tocaba tratar de descifrar, lo que hacíamos nosotros era tratar de buscar letras repetidas, ¿verdad? En el abecedario, no sé si tú sabes que la letra E es la más común, y si yo veía una T que se repetía muchas veces, probablemente fuera una E, pero si yo te mantengo, lo de 5 puede ser 4, pudieron haber sido 3, pudieron haber hecho Pero 10. nunca con números complejos, ¿no? Nunca ponen un 22, un 45. Depende de lo que acordemos. ¿Sí? Sí, puede ser. Eso yo lo complico tanto como yo quisiera. De hecho, yo puedo hacer sustitución, transposición y una gama aleatoria, que es lo más sofisticado que hay, y yo te puedo cifrar un mensaje, por ejemplo, completo con una gama sin repetición. O sea, yo puedo escribir un mensaje completo. Date cuenta, para que tengas una idea, 26 letras y 10 números. ¿Ok? Para saber la cantidad de combinaciones que tú puedes lograr con eso, tendría que ser 36 factorial, que es 36 por 35 por 34 por 33. Son números infinitos. No hay computadora hoy en día. Mira, yo creo que el criptoanálisis, no la criptocomposición. El criptoanálisis. ¿Cuál es la diferencia? El criptocomposición son la gente que se dedican a componer las claves para cifrar. Y el otro es el que se encarga de El que se descifrarla. encarga de tratar de descifrar. Pero yo creo que esta segunda parte, hoy en día, con la tecnología que existe, está casi muerta. Sí. Por ejemplo, que yo sepa, nunca Cuba, nunca jamás pudo ni siquiera acercarse a descifrar un mensaje en Estados Unidos. Y creo que la única manera que tú puedes lograr eso hoy en día es que haya la participación humana entregándote la información. O sea, que haya alguien diciéndote, esta es la clave, esta es la máquina que usaron, porque no creo que exista... Pero ahí que estamos mirando esas gamas, ¿no? A mí lo que me desconcierta, que él recibe números, pero para descifrarlo tiene también números. Sí, pero Entonces, por ejemplo, 7 más 7 es 14. Ajá. ¿Ok? El 14 es una letra. A, B, C, D, F. Eso, él puede recibir números, pero en realidad cuando la suma factorial, lo que hace es que cada suma da un número que es una letra. Y eso es lo que tú y yo acordamos. Es un trabajito tremendo, porque mira ahí esos mensajes, entre esos mensajes había cosas tremendas, averiar las flotillas del exilio, los barcos, ahí, en ese papel específicamente. Y luego, y no ve cómo él va empatando de un lado a otro, claro. Claro, yo sé. Es un trabajo, sobre todo en aquel tiempo, manual. Porque hoy existe manera de tú hacer eso con software. Así. De hecho, la máquina Enigma, la famosa máquina Enigma, era una máquina que no existía en aquel tiempo computador y hacía eso.
Eso que estaba haciendo él manualmente lo hacía la máquina, cifrar y descifrar. Cuando yo poniéndole la leo los clave. informes de que tú le entregaste los encriptados a la inteligencia o la contrainteligencia norteamericana, ¿a qué se refieren? ¿Qué fue lo que entregaste? Ok, lo que se entregó fue la información con la que se generaba la clave, que eso es más sofisticado todavía. Porque una cosa es que yo te dé la clave, que es importante, y otra cosa es que yo te dé la metodología o el algoritmo para generar las claves. ¿Nos estamos entendiendo? Sí, 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 tú estás dando la matriz. La matriz. Entonces, con la matriz no es un trabajo de una hora, eso es trabajo de mucho tiempo, de todas maneras, pero si tú tienes la máquina o la modelación o el algoritmo para generar la clave, entonces tú encuentras el mensaje cifrado y puedes empezar a trabajar. Y eso es lo que se llama criptoanálisis. Matemáticos a un altísimo Porque nivel. Tú eras muy bueno en matemáticas. Yo Y era ellos te- y yo- te- y ellos te identificaron. Sí, yo entré a trabajar porque yo terminé el primer expediente de matemática y en Cuba, tú sabes que tú eres propiedad del... No voy a entrar en... Claro, y yo era muy bueno en matemáticas, a mí me convalidaban los exámenes. Yo iba a examen y me decían, no, tú estás aprobado, ni me hacían las preguntas, tú sabes. Esa fue mi carrera. Vamos a una pausa. Y a la vuelta, yo quiero ver a la luz de las nuevas tecnologías cuán sofisticadas e infinitas podrían ser hoy las combinaciones, porque en aquella época se comunicaban por el beeper, pero hoy hay teléfonos inteligentes, inteligencia artificial y un largo etcétera. Estamos conversando con el capitán José Cohen, que es graduado de análisis de sistemas especiales de comunicación. ¿Cómo se comunican hoy día los espías? Han pasado 32 años de lo que filmamos. Continuamos hablando con el ex capitán de la inteligencia cubana, José Cohen, especialista en criptología, y tratando de ver, José, todo esto que es del año 92. Tú sabes que cuando yo grabé esto, entendí por qué el Che en el diario se pasa la vida anotando. Hoy escuché Radio Habana Cuba. Y yo decía, Radio Habana Cuba no tenía una programación ni muy política. La comunicación. Ajá, claro, en realidad era que le estaban transmitiendo Instrucciones. desde Cuba todo el tiempo. O sea que ahí tienes una prueba de que el Che estaba manipulado directamente desde La Habana, ¿no? Para todas las disquisiciones que hay. Pero vimos también documentación falsa, inscripción de nacimiento falsa, Social Security falso a nombre de una persona. Vimos también una licencia de conducir. Esto, yo sé que no era tu área, pero ¿serán nombres reales? ¿Son muertos? ¿Crean una identidad o tienen gente dentro de las instituciones? Tienen gente dentro de las instituciones. Qué horror. Pero hay otra cosa importante. Cuando un agente en Estados Unidos visitaba Cuba, no era atendido solamente por el departamento que lo manejaba, sino que era entrevistado por los oficiales de los diferentes departamentos. Y uno de los departamentos era ilegales, que era M5. Y esa gente se dedicaban a sentarse contigo. Ilegal es el que está con una identidad falsa. Bueno, se le llamaba ilegal, pero ellos se dedicaban a todo este tipo de cosas. No solamente no solamente preparar agentes ilegales Sino para toda la penetrar. documentación que manipulaban. Entonces te preguntaban, por ejemplo, Juan Manuel, dime cómo se consigue la licencia de conducción en Florida. Y tú le describías, mira, aquí se hace este procedimiento y tienes que llenar este papel y todo. Dime cómo se consigue el pasaporte. ¿Y dónde? ¿Y quién lo edita? ¿Quién lo emite? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué tiempo demora? Esa es información que aparentemente a la vista de cualquier persona es insignificante, pero que era estudiada por todos ellos, porque después que ellos tenían identificado todo eso, entonces identificaban los lugares para penetrar. Y decían, a nosotros nos interesa tener un Tener hombre... a alguien como Mariano Fajet en inmigración. Evidentemente. Alguien en la oficina de licencias de conducir. Hoy en día tú no puedes cambiarle una foto a un pasaporte. pasaporte y salir ileso. Todo es Claro. detectable. O sea Tienes que tener a alguien que tenga la foto y dentro que te pone el documento original, porque todo eso parecen documentos originales. original. Hoy en día no existe posibilidad de falsificar eso. Ajá. Hoy en día, estamos hablando de una época en que, ¿cómo hacían? Si quería el oficial de inteligencia, que hay que diferenciar eso, un oficial de inteligencia es otro nivel
que no es un agente, él atiende a los agentes. Si quería comunicarse con un agente, era a través del beeper. Pero hoy están los teléfonos inteligentes, está WhatsApp, está el Internet. Yo todos los días me pregunto, digo, ¿se la ponen más fácil a los espías o a los contraespías? No, se la ponen más fácil a los espías. Más fácil a los espías. Hoy en día es extremadamente complicado, porque incluso yo me puedo comunicar contigo por WhatsApp, pero el WhatsApp de por sí está cifrado. O sea, de lado a lado hay muchos sistemas de mensajería que si tú lo captas en el éter no sabes lo que estás diciendo. No hay manera de descifrarlo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, como... Yo te digo, hola Juan Manuel, pero no quiere decir que si tú coges la señal, sepa que yo te estoy diciendo, hola Juan Manuel. Hay sistemas como Signal, por ejemplo, y otros sistemas que automáticamente cifran en el éter. O sea, tú le estás poniendo ellos promueven eso. Ellos promueven porque la seguridad y la privacidad. Hay quien duda dice que al final todo se sabe, todo lo que escribas en tu teléfono o en las redes. Bueno, todo se sabe porque actúa el ser humano. Y entonces el FBI, por supuesto, y la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA, puede tener personas dentro de estas instituciones. O sea, y pueden tener acceso a esas claves. Y a lo mejor por una orden de un juez, yo tengo que tener acceso a la comunicación de Juan Manuel con Pepe, porque el juez lo ordenó y la compañía que hace ese tipo de trabajo pues está obligado a darlo. Pero en realidad, si tú lo coges en el éter, quiere decir en el éter es en la señal, que tú captas es prácticamente imposible de descifrar hoy en día. O sea que es más difícil para la contrainteligencia el trabajo. Es más difícil cuando no existe la participación humana. Por ejemplo, a Navalén nunca le hubieran descifrado ningún mensaje, ni a la red avispa, si no hubiera habido una participación. Entraron, le quitaron las computadoras, estuvieron 3 años para descifrar el password que tenían, en aquella época eran los floppy, ¿no? Que ahí se descubrió que el buzo. Correcto. La prueba de que el buzo tenía su expediente, etcétera, etcétera. Que fue muy curioso porque lo que hizo la fiscalía fue, como él decía que no, publicar el expediente. Y de ahí pudimos ver por primera vez un expediente de un agente. Y vimos que hay agentes a los que se les obliga en contra de su voluntad a trabajar porque él quería irse, quería escaparse de la situación. Evadirlo. Y luego otro mito de que un agente nunca se ve con otro. No, lo cogieron entre 3 agentes en un teléfono público, que usaba mucho teléfono público, y le metieron, como dicen en Cuba, el pie. Le dijeron, oye, ¿qué te pasa? Lo presionaron, claro. ¿No? Y lo presionaron y lo volvieron a poner a trabajar. Eso es muy interesante, ¿no? Claro. Ahora, mucha gente dirá, bueno, Cao, está sacando una cosa de hace 32 años, eso está antiguo, esa es historia vieja, ¿para qué leer un periódico de ayer? ¿Tú crees cuánta actualidad puede tener, a la luz de lo que ha pasado con Rocha y todo, este tipo de pruebas y de recordatorios? Eso va a existir siempre, Juan Manuel. Eso va a existir siempre. Eso es la lucha del bien contra el mal. Y más en el caso de, mientras existe una Cuba ahí, en manos de esta gente que son unos demonios, eso, tienes un enemigo. Mira, en el año 94 yo vine para Estados Unidos, ¿verdad? En el año 94 hubo el éxodo masivo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ok. ¿Tú saliste la orden antes de...? Yo salí un mes antes, me escapé un mes antes y hubiera preferido haber entrado en el tumulto de gente ese para ver si hubiera salido, porque salí en un momento que me podían haber detectado. Y todo el foco estuvo sobre ti, claro. Y todo claro. El foco. Pero en aquel entonces, un tiempito antes de yo salir de Cuba, la instrucción que dio directamente Fidel al MININ y al MINFAR es que se acercaran, fíjate, ya estaban pensando en el éxodo masivo, que se acercaran a todos los cooperantes de la contrainteligencia, los agentes, la gente civil de las cuadras, la gente de los CDR, y que se acercaran a las familias para ver si estaban en condiciones de emigrar. Porque se iba a abrir un éxodo y todo aquel que quisiera emigrar con su familia se le iba a permitir emigrar con una condición, que es que cuando llegaran a Estados Unidos, iniciaran su vida normal y en algún momento ellos iban a venir a Estados Unidos con un plan de comunicación y en algún momento, si la revolución necesitaba de ellos, iban a ser contactados. ¿Tú crees, me estás diciendo, que aprovechan los éxodos masivos para infiltrar agentes aquí en Estados Unidos? Por miles. ¿Pero cómo controlan miles? No, es que el problema no es que ellos van a controlar a miles, es que ellos van a decir, ¿y dónde estás trabajando, Juan Manuel? Sí, ¿dónde estás trabajando ahora? Tú viniste como un inmigrante, pero mantienes una comunicación.
Oye, Juan Manuel está trabajando en el Canal 41. ¡Wow! Eso es de interés nuestro. ¿Les interesa la prensa? Le interesa mucho. La prensa es la que crea las medidas activas. ¿Qué es una medida activa? La medida activa es la capacidad de usar a un periodista, el prestigio, la reputación de un periodista para cambiar una realidad, para mandar un mensaje que a ellos les interesa, para con media mentira y media verdad distorsionar la información e influir sobre la masa. La prensa es... Bueno, imagínate ¿Es que un objetivo de la inteligencia? hay un departamento que se llama Departamento de Medidas Activas. Ajá. Pero yo he visto medidas activas también que varían, que son, por ejemplo, crear una carta falsa. Escrita por una persona, ya sea de autoridad o no, crear una confusión para que los grupos del exilio se fajen entre ellos. Bueno, yo soy testigo. ¿Tú te acuerdas de Taladrí? ¿Taladrí? Sí, claro. Reinaldo claro. Taladrí Sí, era sí. oficial de inteligencia, trabajaba en el Departamento de Medidas Activas. La mesa redonda. Correcto. Taladrí escribió un libro sobre Mascanosa, que me lo enseñó a mí en manuscrito. Como si hubiera sido Mascanosa. No. Porque... Que era la historia de Mascanosa, supuestamente era una investigación y distorsionaba. Entonces ponían cosas de verdad y cosas de mentira para influir, para confundir, para desprestigiar. Testimonio de una emigrada. Un libro que se publicó por miles en Cuba. Cuando éramos niños. De una supuesta emigrada, que era una carta, la forma de una carta, como una emigrada que se había arrepentido porque los Estados Unidos eran muy malos. Yo me acuerdo. Años después, la revista Verde Olivo reconoció que era una medida activa y ella era desde que la enviaron para acá, era un agente de la seguridad del Estado que tenía esa misión. Te agradezco. Vamos a ver si de aquí a que... Bueno, tenemos oportunidad de conversar más porque todavía quedan varios reportajes, pero usted no se vaya, porque vamos a ver qué nuevas revelaciones tendremos para mañana. Ya usted verá. Muy bien. A ver, a petición de la producción, antes de anunciar lo que tengo mañana, que ibas a hacer una demostración de una criptología sencillísima. Por ejemplo, CAO son 3 letras. Ajá. La letra C es la número 3 en el alfabeto. Ajá. La A es la 01 y la O es la 15. Imagínate que ahora tú recibas 030115 y yo tenga la clave 435. Yo te cifro, te digo 03 más 04 es 07. Entonces la letra C, que es tu primera letra del apellido, se convierte en G, porque ya no es la 3, sino es la 7. La letra A, como tengo la clave que es 435, 01 más 3, 4, se convierte en D. Ajá. Y la letra O, que es la número 15, más 5 es 20, se convierte en T. Ahora yo te envío GDT en número. Y entonces la persona que recibe tiene que tener la combinación de la clave. Esto es una cosa muy sencilla. Esto es descifrable. ¿Ok? Pero si yo eso después hago una sustitución, si después te hago una transposición, si después te empiezo a complicar esto y te lo puedo hacer varias veces, yo te puedo hacer este proceso varias veces. O sea, que puedo tener el papel delante y no saber que están hablando de mí. Jamás. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Mañana vamos a saber qué % del personal en la misión cubana ante las Naciones Unidas con sede en Nueva York se dedica al espionaje y no a la diplomacia. ¿Y cuántos de estos supuestos diplomáticos son en realidad peligrosos oficiales de alto o mediano rango? También trataremos de dilucidar por qué el gobierno estadounidense y otras naciones democráticas permiten la enorme disparidad que existe en cuanto a personal en esas sedes. Es decir, veremos qué es la reciprocidad diplomática y cómo en el caso de Cuba sencillamente no se cumple. Veremos qué significa eso para las embajadas acreditadas en La Habana y todo el peligro que encierra tal disparidad. Así que nos vemos mañana.